¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes en Salud 10 Televisión. Fines de febrero, un mes corto que se nos está terminando. ¿Y cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Ya Realmente. estamos casi por Ya empezar las empezamos a ver clases. los uniformes, los Ya, delantales y ya comprando cuadernos. Y bueno, para los que lo escuchan y los chicos pobres realmente no se debe estar rodeando en este momento. Y uno cuando llegaba a fines de febrero era como ya no le gustaba porque tenía que volver a es las como los clases. domingos, Sí, la sí, sensación de realmente. angustia de los días Sí. domingos del lunes ir a la Es escuela. terrible, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a tener un tema variado. Vamos a tratar el tema de deshidratación y diarreas, fundamentalmente desde el punto de vista pediátrico, con la doctora Pilar Álvarez. También estuvimos con la doctora Sofía Inza con un tema que a las mujeres nos interesa mucho más, que es la osteoporosis. Realmente Sofía nos explica cómo hacemos para evitar llegar a tener la enfermedad. Porque si bien muchos adultos creen, o las mujeres, que voy a empezar a tomar yogur cuando tengo el diagnóstico de la Es tarde. osteoporosis, es tarde. Es lo Exactamente. que nosotros queremos hacer, prevención. Sofía nos explica realmente bien qué tenemos que hacer, Desde la niñez, jóvenes, desde la adolescencia, cómo empezar a para fortalecer el no hueso, llegar ¿no? a tener la Exacto. osteoporosis. Así que realmente bastante Te cuento que la importante. osteoporosis también se ve en hombres, ¿eh? O sea que si bien la parte hormonal hace mayor prevalencia a las mujeres, pero también los hombres, hoy en día que el promedio de vida es mucho más prolongado, bueno, también tenemos osteoporosis y también es fundamental la prevención desde el punto de vista Es masculino. No como se que olviden, ¿eh? cuidamos un montón de factores de nuestro cuerpo y nos olvidamos de los huesos generalmente. Y queremos empezar a tomar lácteos a los 60. No lo Exactamente. solucionamos. Hablando de lo que es alimentación, yo me dediqué al tema la delgadez. Una de las preguntas que nos habían hecho es ¿cómo hago para engordar? Porque digo, hablamos siempre de la obesidad y no hablamos del flaco que sufre tanto o igual que, ¿Tanto? sí, el que es delgado Yo los realmente. envidio a veces, ¿no? Pero bueno. El delgado sufre mucho con esto de querer aumentar peso. Y además, al delgado, uno lo explica más y lo pone en evidencia. Qué flaco que estás. Al Sí. gordo por ahí, dice, no me meto por las dudas. Hola. Es como que se respeta la postura Sí, es del gordo. cierto. En cambio, el delgado, y lo sufre mucho, Eso fue. realmente. Bueno, así que vamos al programa y nos vamos a enterar de todo esto que hicimos en la presentación. Bueno, vamos a hablar de un tema pediátrico y que está muy presente en época de verano. Hemos invitado a la doctora Pilar Álvarez, que es pediatra, y hoy nos lleva al tema de deshidratación. Ustedes saben que los chicos son uno de los edad etaria, fundamentalmente junto con los ancianos, que más fácil se pueden llegar a deshidratar. Y una de esas causas específicas son las diarreas, y esto va acompañado con la alimentación, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a hablar yo, sino voy a dejar hablar a Pilar un poco del tema. Pilar, gracias por estar con nosotros. Encantada. Bueno, comentanos un poco deshidratación, a ver, esa palabra tan que la escuchamos siempre por todos lados y la gente dice, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, la deshidratación en realidad es la disminución de la cantidad de líquido en el organismo. Hay muchas causas y como vos bien dijiste, los niños son muy sensibles. A medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de agua corporal total. Un recién nacido tiene hasta un 80% del componente de su cuerpo es agua. Y eso va disminuyendo en un adulto más o menos un 60%. Sí. Entonces además tienen las pérdidas insensibles, o sea, pierden más agua en respirar porque tienen una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca más elevada, y entonces son más sensibles a deshidratarse. Claro. En el verano, bueno, fundamentalmente la causa número 1 de deshidratación son las diarreas, la gastroenteritis, que tiene también muchas causas. Principalmente la causa más común es infecciosa, y dentro de las infecciosas la causa viral. Pero también, o sea, los virus pueden ser el rotavirus, el adenovirus, que son los más comunes. Pero también pueden ser de causas bacterianas, por hongos, por parásitos. Y tiene mucho que ver la parte alimentaria en todo esto, ¿no? Claro, porque la transmisión de estas bacterias o virus es por contaminación generalmente del agua, de los alimentos. Los niños tienen hábitos de geofagia, comer tierra, estar en la tierra, no lavarse las manos frecuentemente, entonces es la vía fecal oral es la vía de contagio. Una cadena que se repite. Y además de esto, a veces los alimentos que pueden llegar a estar en mal estado, no solamente la falta de higiene del alimento, sabemos que las verduras hay que lavarlas constantemente para tratar de comerlas frescas y limpias, porque pueden traer gérmenes, pero también a veces tenemos comidas que están elaboradas,
que pueden estar en mal estado o donde se corta la cadena de frío. Sobre todo en verano, cuando uno prepara un alimento, lo debe consumir antes de la hora de haberlo preparado, si no hay que descartarlo. Y también es muy importante mencionar en los bebés, cuando uno prepara el biberón, que esté bien hervido la mamadera, la tetina, lavarse bien las manos antes de preparar la mamadera, el agua que va uno a preparar la leche, hervirla bien, y si el bebé no toma toda la mamadera, descartar lo que sobra, no guardarlo, porque ahí es donde las bacterias con estas temperaturas rápidamente proliferan y bueno, la contaminación puede ser importante. Otro tema es las cosas que compramos. Por ahí uno compra comida hecha o bueno, alimentos elaborados y también pueden estar contaminados. Exactamente. Pilar, ¿cómo se dan cuenta la mamá que su hijo puede estar deshidratado? Bueno, un poco depende por la edad. Si es un chico grande, generalmente uno lo va a observar decaído, con sed, va a referir sed intensa, pero si es un nene más chiquito que no nos va a poder manifestar él mismo, nos vamos a dar cuenta por signos clínicos. Por ahí los ojos hundidos, el llorar sin lágrimas, dormir mucho, no querer jugar, la boca seca, las mucosas como pastosas. También nosotros tenemos una prueba que es pellizcarle la piel y decimos el signo de pliegue porque el pliegue se hace lento. La disminución de la diuresis, o sea, orinar poco, pasar muchas horas y no moja el pañal. Frente a estos factores de alarma que vos bien indicás, al pediatra. Sí. No automedicar nunca, ni preguntarle a la abuela ni a la tía, sino tratar de ir al pediatra o al hospital, donde sea, pero que hagan la consulta. Sí, ¿no? Y si hay un nene con diarrea también, porque por ahí no incurrir en remedios caseros, hay mucho folclore por ahí de darles test de yuyo, y esos pueden ser más perjudiciales, porque pueden generar convulsiones, acidosis, entonces no medicarlos como vos decís. La diarrea, como yo te decía, es mayormente infecciosa y dentro de ese grupo el mayor grupo es viral, entonces se autolimita, no necesita tratamiento, simplemente hay que hacer hincapié en mantener una buena hidratación porque al perder mucho líquido también se pierde sodio, potasio y se pueden presentar complicaciones. Por eso que no solamente dar el tecito o darle un remedio a veces que le corte la diarrea, sino preguntar de qué forma, no solamente ver si se autolimita ese cuadro de diarrea, sino también cómo lo vamos a hidratar, no solamente con agua, sino que a veces que requiere las famosas sales de hidratación oral, que creo que es un invento argentino, ¿no? Sí, las sales de rehidratación, la verdad, ha disminuido la mortalidad por diarrea enormemente. Es muy fácil de preparar porque es muy barato también, se compra un sobre y se diluye en 1 litro de agua hervida y se conserva 24 horas y se le puede administrar con cucharita, en la mamadera, reponiendo lo que, depende de la edad, reponiendo lo que pierde el paciente. Otra de las causas de deshidratación a veces es la fiebre, que puede ser de origen diferente, ¿verdad? Sí, la fiebre porque aumenta, digamos, al transpirar y el gasto metabólico total, entonces eso también es importante y sumado al calor, porque muchas veces cuesta bajar la fiebre porque hace mucho calor en esta época. Otra causa de deshidratación también en los chicos grandes es el deporte, haciéndolo de una manera excesiva y en momentos también de alta temperatura, los horarios. Y no ingiriendo la cantidad de líquido, ¿no? Porque a veces yo no hablo de agua, sino de líquido en general, ¿no? Y los nenes chiquitos también ir a la pileta y pasar todo el día al sol, también pueden deshidratarse por el calor. Por más que se estén mojando. Por más que se estén mojando, sí, hay que ofrecerles líquidos frecuentemente. Es algo que yo siempre explico, el líquido que nosotros ingerimos no solamente se elimina por orina, sino que hay gran parte que se elimina por la piel, parte que se elimina también por materia fecal y parte que se elimina con la respiración o hablando. Sobre todo las mujeres pierden más líquido que nosotras. Pero digamos que tenemos muchísimo más pérdida de líquido y yo siempre digo que el termómetro de la falta de líquido es el color de la orina. Cuando la orina es transparente estamos muy bien, cuando es amarilla o muy cargada nos está haciendo falta líquido. Adultos, chicos, todos. Entonces es muy importante observar el color de la orina y la frecuencia. Hay veces que hay gente que no va a orinar por 6 horas y bueno. Nosotros siempre decimos que por lo menos 6 veces por día hay que orinar, o sea, controlar eso, porque también los adolescentes son un grupo de riesgo, se levantan tarde, tal vez no desayunan, entonces ya son muchas menos horas que ingieren líquido
y después por ahí salen, están todo el día en la pileta o van a jugar un partido de fútbol a las 2 de la tarde. Y sí, y muchos casos la deshidratación es subclínica. O sea, como vos decís, si ya la orina está oscura, ya está deshidratado, por más que no tenga signos, seguro, digamos, de los ojos, lo que habíamos comentado. Hidratante urgente en ese caso. Y la hidratación no solamente pasa por ponerse cremas en la piel, que también, por supuesto, a veces que son necesarias, pero si no falta por ponerse el líquido en el interior del cuerpo, sea lo que usted quiera tomar, si quiere tomar mate, quiere tomar té, quiere tomar gelatina, quiere tomar agua, jugo, pero la hidratación en esta época con las temperaturas que están sucediendo realmente no es para un elemento menor, así que es muy importante. Y fundamentalmente lo que dice Pilar, los chicos, que son una de las partes más vulnerables de la sociedad, y si bien a vos, Pilar, no te toca a los ancianos realmente, también, y muchas veces vemos ancianos internados por cuadros de confusión mental por deshidratación. Sí. Y no hay que esperar a tener sed para tomar líquido. No. Y a los nenes lo mismo, ofrecerles frecuentemente. En los chicos nosotros siempre recomendamos que tomen agua, o si están deshidratados, sales de hidratación. No recomendamos las bebidas azucaradas porque también, al tener mucho azúcar, orinan más, porque hay que desembarazarse de esa cantidad de azúcar. Exacto. Entonces siempre el agua es lo mejor, o en los nenes, en los lactantes, el pecho. La leche materna es lo mejor. El mejor ejemplo para darle a las mujeres para que tomen líquido es que les digo que cuanto más líquido toman, menos se arrugan. Entonces ahí me hacen caso y empiezan a tomar líquido. Ah, sí, bueno, está bien, es cierto. Piel, la turgencia de la piel tiene que ver también. Y como vos bien dijiste en un principio, el 70, 80% o 60%, depende de las edades, nuestro cuerpo humano está formado por líquido. Entonces si no tomamos líquido, nos achucharramos. Y no solamente a nivel piel, sino a nivel orgánico, que es lo más importante, que es lo que tenemos que evitar. Pilar, no sé si quieres agregar algo más, fuiste muy clara con toda la exposición sobre deshidratación, y que las madres y los padres tomen conciencia de todo esto para que sus chicos no se deshidraten y evitar malos mayores fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Pilar Álvarez, que nos habló de deshidratación a nivel pediátrico. Unidos por Niños Saludables presenta Ideas para la Acción. Siempre es mejor tomar agua. Hoy vamos a recordar por qué es muy importante que todos tomemos agua. Nuestro cuerpo está compuesto de más del 70% de agua. Al sudar, respirar, ir al baño e incluso al hablar, perdemos mucha de esa agua. Y cuando perdemos más agua de la que consumimos, podemos deshidratarnos. La deshidratación provoca cansancio, desánimo, dolor muscular, ojeras, palidez y hasta la lengua se pondrá blanca. El agua es vital porque ayuda a que las sustancias nutritivas, como por ejemplo las vitaminas y minerales, sean transportadas y puedan atravesar las células para ser aprovechadas por todos los órganos del cuerpo. Además, se lleva todo eso que ya no necesitamos. Debemos tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día. Asegúrate de que los niños la disfruten y que no la cambien por otro tipo de bebida. Bien, nuevamente con nosotros la doctora Sofía Inza, a quien agradecemos mucho que esté este nuevo año con nosotros. Todos los temas de ella a mí me interesan mucho, así que siempre entablamos este diálogo. Tema de hoy, osteoporosis. Realmente un tema que súper interesa, las mujeres estamos ávidas de que cuando nos dan este diagnóstico creemos que vamos a solucionar el problema que no solucionamos durante mucho tiempo y cuánto de prevención tiene esto de la osteoporosis. Sofía, gracias. No, gracias. Contanos, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es la disminución de la densidad mineral del hueso, que eso va a llevar a que uno tenga fracturas ante traumas mínimos. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto? ¿Por qué un endocrinólogo habla de esto? Bueno, porque digamos, uno dice hueso que tiene que ver con lo hormonal, pero bueno, porque justamente la mineralización de este hueso va a depender de todo un juego entre las hormonas y el metabolismo fosfocálcico. Es una enfermedad muy frecuente, más o menos afecta a 200 millones de personas en el mundo y sobre todo en la edad de mujeres posmenopáusicas. Se estima más o menos que entre un 30 y 50% de mujeres posmenopáusicas padecen esta enfermedad. Y es una prevalencia alta. Ahora, ¿por qué se produce esto? Para entender un poco, digamos, las causas, voy a decir 2 minutitos en forma muy breve, cómo es la fisiopatología de esta mineralización. El hueso está formado en sus 2/3 partes por minerales. Estos son calcio y fósforo, principalmente calcio.
El resto de los componentes son agua, colágeno, proteínas, demás, y células. Y hay dos tipos de células. Una que se llaman osteoblastos, que son formadoras de huesos, o sea, que van a estimular la formación y la mineralización, y los osteoclastos, que son resortivos, es decir, van a estimular el desgaste, por así decirlo, del hueso. Entonces, el interjuego entre estas dos células va a determinar la densidad mineral que quede en ese hueso. Este interjuego está regulado por hormonas. Entonces, durante las distintas etapas de la vida se van dando distintos procesos. De la edad embrionaria hasta que uno alcanza la talla máxima, hay un balance positivo, es decir, gana la célula formadora de hueso y eso permite el crecimiento del chico. Desde que se llegó a la talla máxima hasta los 30 años, sigue habiendo un balance positivo, pero la formación ósea, en vez de favorecer la talla, ya favorece la mineralización. Y eso se llama dureza de este tal hueso. cual, y eso se llama modelación. Que se fije el calcio en el hueso y justamente que se ponga un hueso duro, se alcanza la densidad máxima. Y después de los 30 ya hay un balance cero, ni se gana ni se pierde. Es un equilibrio, digamos, entre la formación y la resorción. Eso es lo normal. Ahora, si durante alguna de estas etapas se produce alguna enfermedad o hay algún factor que me interfiera en este interjuego y me gane la resorción en vez de la formación, ahí se genera la osteoporosis. Entonces, ¿qué causas me pueden generar esto? Bueno, desde lo hormonal, una de las principales es la falta de estrógeno o de andrógenos en los hombres. En la mujer, la principal causa de disminución de estrógenos es justamente la posmenopausia. En la posmenopausia uno fisiológicamente, es decir, naturalmente se va a quedar sin estrógenos, que los estrógenos son formadores de hueso, y esto obviamente me va a llevar a una disminución de la densidad. Ahora, si yo llegué a la menopausia con un hueso bien calcificado, bien formado, esta disminución de la densidad no me va a generar nada, a lo sumo una osteopenia, que es una disminución de la densidad mineral del hueso sin llegar a osteoporosis. Ahora, si yo llego a esta misma edad con un hueso que ya no estaba del todo calcificado porque no hice las medidas preventivas que tenía que hacer, ahí es donde entro en osteoporosis. Otras situaciones de disminución de estrógeno, anorexia nerviosa, donde hay una amenorrea hipotalámica funcional, y es una causa muy frecuente en gente joven, fallo ovárica precoz, que eso es un poquito más raro, en hombres que tengan un hipogonadismo, que tengan algún síndrome, como síndrome de Klinefelter, de Karman, que son más raros. Celiaquía también, ¿no? Bueno, ahí están las causas ambientales. Las causas ambientales para mí son una de las más importantes. ¿Por qué? Porque las podemos prevenir. Yo el resto de las causas que después voy a comentar no las puedo evitar, en cambio esta sí. ¿Cuáles son? Obviamente que si yo dije que las 2/3 partes del hueso están formadas por calcio, necesito ingerirlo. Entonces, si yo tengo alguna enfermedad que no me permita absorber el calcio, como cualquier enfermedad malabsortiva, Crohn, colitis ulcerosa o la enfermedad de celiaquía, me va a llevar a esto. Un déficit de ingesta de calcio en la dieta, déficit de vitamina D, que es una vitamina que va a fijar el calcio en el hueso, ingesta excesiva de alcohol, café, tabaquismo, sedentarismo, y eso es re importante. Pacientes que tengan una inmovilización prolongada o que nunca en su vida hayan movido un pie y nunca hicieron actividad física, eso lleva a osteoporosis porque la actividad es formadora de hueso. Entonces, estos factores ambientales que dependen básicamente de la alimentación y de lo que me mueva y de los hábitos de vida son los que más tenemos que evitar. Otras causas, medicamentos, también es muy común, por ejemplo, los que ingieren corticoides a dosis altas por tiempo prolongado. Después hay otros medicamentos como inhibidores de protones que son muy comunes, por ejemplo el omeprazol, furosemida, antipsicóticos, anticoagulantes. Bueno, hay una infinidad de listas de medicamentos que eso obviamente va a ser regulado por el médico, siempre y cuando uno no lo haga por su cuenta, se automedique. Y bueno, después hay enfermedades más raras, como enfermedades genéticas, como la talasemia, neoplásicas, como leucemia, linfoma, mieloma múltiple, que es una causa muy común de osteoporosis. Pero bueno, en definitiva, lo que voy es, si bien hay millones de causas, las más importantes son la posmenopausia, que eso no lo podemos evitar, pero sí me puedo preparar para llegar a esta etapa, y las ambientales, que como dije, son las que podemos evitar. Ahora, ¿qué me genera la osteoporosis? Que eso también es presta mucha confusión. ¿Yo siento algo si tengo osteoporosis? No, la respuesta es no siento nada.
no me genera ningún síntoma. Se la llama justamente la epidemia silenciosa, porque es algo cada vez más frecuente y que encima yo no tengo forma de darme cuenta hasta que me llega la complicación. Sí, una fractura. La complicación es esta, es la fractura. ¿Qué es lo que tengo que evitar llegar? Porque cuando yo llego a la fractura ya estoy tarde. Fracturas, ¿cuáles son las osteoporóticas? Todas no, las más frecuentes son de columna, fémur y muñeca. Las de columna, ¿qué síntomas me pueden generar? Bueno, acortamiento de talla, cifosis, pérdida de lordosis, que son malformaciones, y en forma secundaria se contracturan los músculos paraespinales y eso genera un dolor bastante intenso, sobre todo cuando uno se mantiene mucho tiempo parado. Y calmante la deambulación. Y la de cadera, que esta es la más grave y la más frecuente y la que más tenemos que evitar, porque esta genera mucho aumento de mortalidad, aumenta más o menos en un 20%. Es decir, son pacientes que después de una fractura de cadera van a vivir menos años y van a vivir peor, mal, ¿sí? Me quita calidad de vida y expectativa de vida. Y esto es lo que principalmente tenemos que evitar. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo evito? Si a mí la osteoporosis no me genera síntomas, ¿cómo me voy a dar cuenta que tengo síntomas? Bueno, básicamente con método de screening, que es la densitometría. Esto es un estudio que no es invasivo, no duele, no nada, y es súper fácil. ¿A todo el mundo se le hace? No, se le hace a los que tengan criterio. Más o menos en líneas generales serían mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70, o cualquier persona que tenga alguno de los factores de riesgo que yo mencioné antes, de enfermedades. Perdón, una cosa que no mencioné son las enfermedades endocrinológicas que generan esto. Por ejemplo, en realidad yo siempre voy a defender al delgado. Justo en osteoporosis, al delgado es el que menos, digamos, el menos favorecido, porque un índice de masa corporal muy bajito no favorece al hueso. Pero después, por ejemplo, está el hipertiroidismo, que es exceso de hormona tiroidea, hiperparatiroidismo, que es exceso de PTH, el Cushing, la enfermedad de Cushing, que es exceso de cortisol. Todas estas son hormonas resortivas, entonces si están en exceso me van a generar una osteoporosis o la diabetes tipo 1. Bueno, entonces cualquier persona que tenga alguno de todos estos factores de riesgo también se va a hacer una densitometría, o aquella que ya tuvo una fractura de estas osteoporóticas que yo recién mencioné. Después, si está diagnosticada la osteoporosis, se pedirán estudios complementarios como el análisis de sangre para estudiar los niveles de calcio, de vitamina D y marcadores de recambio óseo, y bueno, y las placas que obviamente sirven para diagnosticar la fractura. Ahora, una vez que lo diagnostico, ¿cómo lo trato? Y ahí viene esto que vos decías. Idealmente esto no tratarlo, es decir, es prevenirlo, porque una vez que yo lo tengo, todos los fármacos que hay disponibles me van a ayudar a estabilizar esta pérdida de hueso, es decir, frenarlo, no hacer que esto avance. Pero el hueso ya Pero tiene el hueso esa estructura. perdido muy pocas veces se recupera. Entonces, lo ideal es no llegar a tratarlo, prevenirlo. Entonces, bueno, ¿esto cómo se previene? No se previene de un día para el otro, no es porque yo me diagnosticaron ahora tengo osteoporosis, me pongo a tomar leche y ya está. No, esto viene de años antes. Entonces, esto es un rol muy importante en la familia, desde las madres con los hijos y de lo que yo haga durante toda mi vida. Entonces, yo siempre digo, hay 3 patas que tengo que hacer para sostener a una mesa, digamos. Si una mesa le falta alguna de estas patas, la mesa se cae. Entonces yo necesito que se den las 3 patas juntas al mismo tiempo para que esto funcione. ¿Cuáles son estas 3 patas que me van a hacer prevenir la osteoporosis? Primero, obviamente, que si dije que está formado los tercios por calcio, consumir calcio. Entonces, ¿dónde está el calcio? En lácteos. Esto lo aclaro porque hay muchos alimentos que está causando, y además hay una tendencia que está causando estragos en esta Hay cuestión. muchos alimentos que tienen calcio. El tema es que el calcio se absorbe en el intestino delgado en forma iónica. Y este tipo de calcio está en los productos de origen animal, los lácteos. Todo el calcio que venga de otro tipo de alimentos no se va a absorber de la misma manera. Entonces, yo por lo menos aconsejo consumir lácteos, que es la fuente que nos sirve a nosotros como fuente de calcio.
¿Qué sería un lácteo? Un vaso de yogur, un vaso de leche o una rodaja de queso. Entre estos tipos de lácteos yo necesito cubrir 3 unidades por día. Con eso más o menos cubre las necesidades, los requerimientos diarios, que son entre 800 miligramos y a 1000, y en embarazo de adolescencia a 1200. ¿Sí? Obviamente sí se pueden descremados para evitar que aumente el colesterol. Ahora, este calcio que yo consumo lo tengo que fijar. ¿Con qué voy a fijar el calcio? Con esta vitamina D que yo mencioné hace un ratito. La vitamina D yo la genero en la piel con el estímulo del sol. De la piel pasa a circulación y si bien tiene múltiples funciones, la principal va a ser fijar el calcio en hueso. ¿Cuánto de sol necesito? No hace falta que yo me ponga a tomar sol a las 12 del mediodía, 1 hora con bikini. No, con que yo esté 20 minutos al sol en horarios prudentes, que con que exponga mi antebrazo ya está, eso es suficiente. Tengo que decir que tiene que ser sin protección. Si me escucha una dermatóloga me mata. Pero a lo que voy es, tiene que ser sin protección porque de esa forma... Sí, pero puedo estar a las 10 de la mañana eso, que no en horarios prudentes. Exacto. Lo que necesito sí son los rayos ultravioletas para generar la vitamina D. Entonces no puede estar la protección, pero sí en horarios prudentes y en zonas prudentes. Como yo dije, con un antebrazo suficiente. Sí, quiero proteger la mano, me pongo protector en la mano. Cuando yo salga a caminar, haga los mandados, estar un poquito al aire libre sirve. Ya sirve. Y la tercer pata de todo esto, la actividad física. La actividad física es formadora de hueso. Si yo no hago actividad, el hueso seguramente se va a empezar a La máquina no funciona. Totalmente. Y tiene que ser una actividad aeróbica. Idealmente caminata. Más o menos unos 150 minutos por semana o 30 minutos de lunes a viernes. Una actividad aeróbica a buen ritmo. Entonces, con estas 3 patas, yo prevengo la osteoporosis y no tengo por qué tener ningún problema, incluso después de la menopausia. Si me diagnostican osteopenia, este tratamiento sirve también, es el mismo. Ahora, cuando ya tengo diagnosticada una osteoporosis, a este mismo tratamiento, que obviamente lo voy a tener que sostener, lo que le agregamos son fármacos, que como dije, hasta ahora ninguno me va a generar que yo vuelva a mi densidad. El hueso esté duro otra vez. Tal cual. Los de primera línea son los bifosfonatos, hay en forma oral, en forma parenteral, semanal, mensual, cada 3 meses. ¿Los caramelos sirven? Caramelos de calcio. De calcio. Yo el calcio siempre aconsejo que si se puede ingerir en forma natural, con lácteos, mejor. Porque habían salido en un momento unos caramelos sabor dulce de leche que parecían más... Bueno, eso para mí sirve para la gente que o no tolera lácteos porque tenga alguna intolerancia a la lactosa, o no le gusten los lácteos. Hay muchas personas que dicen yo no puedo pasar un vaso de leche. En ese caso sí, se suplementa con calcio. Ahora, si yo puedo tomar lácteos normalmente, no tengo por qué incorporarlos. Sumar un calcio en forma de comprimido, de caramelo, de lo que sea, porque ahí ya es un exceso. Y el calcio tiene un límite de absorción. No es que porque yo consuma mucho más calcio voy a absorber más. No, se absorbe hasta un punto. Entonces, con estos 3 unidades de lácteos que yo dije, con eso se cubre. Todo lo que es fármaco para mí tiene que ser en caso de que haya una osteoporosis, como los bifosfonatos, y ahora hay uno un poquito más nuevo que es un anticuerpo monoclonal, que en caso de que no toleren los bifosfonatos, porque a veces generan efectos adversos un poco molestos o no generen ningún tipo de resultado, se pasa esta medicación que es el denosumab, que eso tiene una administración cada 6 meses subcutáneo, y es el único que tiene un efecto dual, que es formador de hueso y antirresortivo. Y bueno, y la verdad que está bueno, pero bueno, se lo deja como una segunda opción. Pero bueno, más allá, y hay otros medicamentos disponibles, cada vez salen más y cada vez tenemos más opciones, incluso la terapia de reemplazo hormonal en la posmenopáusica, pero a lo que más quiero apuntar es que cuando llegamos a este punto, que obviamente es lo que tratamos nosotros y obviamente se va a hacer el tratamiento porque mejora un montón, lo ideal es no llegar a este punto. Es con estas 3 patitas que sostienen la mesa que yo dije antes, evitar llegar a esta instancia. Lo que queremos, hacer la prevención porque no lo vamos a solucionar a los 50. Totalmente, ahí ya estamos tarde. Entonces esta prevención viene, como les decía, desde la casa, desde la familia, desde que somos chiquitos. Y empezar a cambiar estos hábitos. Y que no es tan difícil. Son cosas que son fáciles de hacer y que tienen mucho beneficio en la edad adulta que no podemos solucionar. Totalmente. Realmente el tema es apasionante.
algo que padece la mayoría y las mujeres más, las que ya estamos en la edad de la menopausia. Entonces, tengámoslo en cuenta, las 3 patas, fundamental. Seguiremos hablando con dietas, iremos dando pautas de aquellos que no les gustan los lácteos, que no es lo mismo, lo explicó bien Sofía, de las leches de almendras y demás, no es lo mismo, pero bueno, tenemos que incluir que Seguro. nuestro paciente puede ser un vegetariano, entonces iremos dando algunas pautas. Pero bueno, agradecemos mucho, Sofía, que estés nuevamente con nosotros y seguramente seguiremos con nuestros temas de endocrinología. Muchas gracias por a estar. ustedes por invitar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el micro de hoy vamos a responder una de las preguntas que nos hicieron es: soy delgado, ¿cómo hago para engordar? Algo que realmente está fuera de lo que habitualmente charlamos, que siempre estamos hablando, dedicándonos a alguna dieta en especial. Esta vez hablar del paciente delgado. No hablo del adelgazado, de que adelgazó por alguna causa especial o por alguna enfermedad o por una situación especial que hace que tengamos que rever la situación en particular. Hablo de la persona delgada o extremadamente delgada, quizás constitucionalmente, y la familia, uno empieza a ver y todos tienen la misma contextura física, pero que bueno, se enfrentan a determinados momentos de la vida con esto de ver una imagen que le devuelve el espejo que no les gusta. Siendo en mujeres, son mujeres que se ven muy flaquitas, muy chatas de todos lados, y el hecho de desear tener una presencia, una figura que le devuelva el espejo adaptable a lo que se ve habitualmente, hace que entre en un conflicto bastante importante y que, bueno, empiece a encerrarse tanto a veces como el obeso que no se anima a salir porque se ve mal físicamente. Estas pacientes, estas personas, no solamente tienen el conflicto con la comida, también lo tienen con la ropa, o sea, adolescentes o gente de mediana edad donde no consigue talles tan chiquitos y tiene que recurrir a ropa de adolescentes que por ahí no se condice con la moda que quiere utilizar. Tenemos que tratar primero, a través de esta anamnesis que hacemos, esto de tratar de consultar cuál es su hábito alimentario. Muchas veces estas personas, o sea, uno puede tener de libro, digamos, una personalidad muy especial del delgado, ¿sí? Es un paciente, una persona que no le gusta cocinar, no le gusta dedicarle tiempo, todo le aburre, prefiere dedicarse a otras cosas, a comer, por eso es delgada, obviamente. Nada le atrae demasiado. Yo siempre digo que estos pacientes, así en chicos muy delgados, los chicos constantemente inapetentes, requieren de una muy buena cocinera, de una buena mamá en el caso de los chicos y de un buen acompañante en el caso de un adulto. ¿Por qué? Porque el delgado, como no le atrae la comida, no hay nada que le diga qué ganas de comer tal o cual plato, no hay nada que le llame la atención. Entonces, lo que normalmente uno sugiere es esto de la sorpresa, presentar un plato con muy buena presentación, con buen colorido, con diferentes texturas, que haga que pueda comer sin pensar demasiado. Por supuesto, platos no abundantes. Si a una persona que queremos que engorde, yo le pongo un plato extremadamente abundante para decirle tenés que comer todo esto para que engordar, lo que estoy haciendo es que el paciente coma mucho menos de lo que pensaba comer, porque ese volumen impresionante ya es una de las causas por el cual no sigue comiendo. Tenemos que tratar de que sea lo más blando posible, evitar la masticación que usamos con el que tiene que bajar de peso. Acá no, acá lo ideal es que trague, que no mastique demasiado, que las texturas sean blandas, que sean sabores que no sean muy predominantes, muy fuertes, muy picantes, donde enseguida provoca esa saciedad. Uno sugiere al paciente, por ejemplo, hagamos una presentación de un plato, un pastel de papas. En el pastel de papas yo tengo la carne picada, la cebolla, el morrón, el queso, el huevo, el puré de papa, que le puedo agregar crema, manteca, y puedo hacer una porción de un pastel de papa muy hipercalórico. A diferencia de un paciente que yo debería decir que coma poco, ¿qué le voy a poner? En vez de carne picada, carne entera, en vez de un puré de papa, una ensalada de papa y huevo, con una ensalada de cebolla, zanahoria y morrones,
y le voy a poner un huevo duro, o sea, le voy a llenar el plato con todo esto, con texturas diferentes, con mucha masticación. Al flaco lo único que le tengo que hacer es que trague, que trate de no masticar. Entonces, si no me gusta cocinar y encima tengo que hacer un pastel de papa, ahí tenemos uno de los motivos por qué son delgados, porque no les gusta cocinar. Entonces, sí preparaciones blandas, mucha preparación de olla donde yo puedo incorporar y mezclar texturas y poner huevo, queso, cremas, mantecas o aceites. Trato de utilizar preparaciones con volúmenes pequeños, el hecho de la tarta, de las pastas, de los canelones, de la pasta rellena. Evito la ensalada cruda, obviamente, las ensaladas del delgado deben ser cocidas. Favorezco mucho el consumo de licuados de fruta, en donde yo puedo incorporar leche, queso, cremas, o puedo incorporar helados con frutas, y de esta manera hago que como una fruta de una manera mucho más disimulada. No le hago comer una naranja, porque le lleva mucho tiempo y no la va a masticar. Quizás va a tomar el jugo de naranja y cubriré la fibra por otro lado, porque son pacientes muy constipados, precisamente por no comer esta fibra que debería consumir. Evitar el consumo de líquidos entre comidas, obviamente evitamos que tome sopa, que tome un caldo como primer plato, a lo sumo lo tomará como segundo plato. Evitar las bebidas con gas o carbonatadas o muy dulces y que tengan gas, o cervezas o bebidas espumantes. De esa manera lo que evito es que se le ocupe parte de su estómago con bebidas con gas, con aire, que de pronto después va a tener hambre y va a estar comiendo algo que no sea saludable. Y por supuesto lo que hay que, como para ir redondeando, hay que evitar prefijar un peso especial en el delgado. Si vamos a llevar la tabla que le corresponde por edad, por peso, por talla, por sexo, vamos a frustrar al paciente. Porque sabemos que si es un delgado constitucional, no va a llegar al peso que corresponde. Y si pesa 42 kilos y ella quiere pesar 60, supongamos que sea una mujer que mida 1,70 m, la voy a frustrar porque le va a costar muchísimo llegar y va a ir aumentando de a poco, y quizás estoy frustrándola de antemano y volvemos a la conducta anterior. Entonces, el delgado, poco volumen, fraccionado, blando, evitar masticación, evitar sólidos con líquidos, y sí alimentos más hipercalóricos, por supuesto nada de lo que sea descremado, y controlar la actividad física, que no sea exagerada, y buscar actividades que sean más de trabajo muscular y no tanto de aeróbico. Bien, seguimos en Salud 10. Bien, llegamos al final de Salud 10, tema osteoporosis. Todas las pautas nos dio la doctora Sofía Inza, realmente para tener en cuenta. Diarrea y deshidratación, también las madres fundamentalmente tener en cuenta. Y yo recalco que también las personas mayores, los ancianos también sufren de deshidratación, fundamentalmente en esta época de verano. Así que es muy importante también que se cuiden y se hidraten, no solamente con agua, como digo yo, sino con líquidos en general, líquidos sanos, por supuesto, que le va a ayudar a tener una buena hidratación de su cuerpo. Recuerden que la sed es un sistema de alarma. No deberíamos tener sed. Si tenemos sed es que nos falta haber tomado líquido antes. Y yo hablo de delgadez, de los flacos. Bueno, eso es interesante, realmente interesante. Uno nunca la piensa así, pero bueno, realmente existe gente que quiere engordar y no puede, ¿no? Y no puede. Bueno, nos vamos, les agradecemos. Nos vamos, en 7 días estamos nuevamente. Y Gracias. nos vamos de febrero. Nos vamos y empezamos en marzo, el próximo programa. Gracias.